Hermanos, una vez más nos encontramos aquí en este espacio que hemos creado para juntos estudiar la lección de la escuela sabática semanalmente. Y nos encontramos ahora en un nuevo trimestre, el último trimestre de este año 2023. La misión de Dios, mi misión. Una lección que seguramente nos ayudará a comprender todavía más el indicativo divino de predicar el Evangelio. Seguramente durante el transcurso de este trimestre aprenderemos nuevos elementos que darán más luz en nuestra vida, y como es la intención del autor, de los autores de la lección de este trimestre, no solamente ver el marco este, de enseñanza de esta lección, verlo solamente desde un punto de vista intelectual, sino es toda la intención de los autores de movernos, motivarnos en el trabajo activo de la predicación del Evangelio. Y en esta ocasión, como lo hacemos cada semana, vamos a presentar el resumen de lo que los autores nos presentan en la lección de esta semana, recordándoles que es un resumen de la lección, no es un comentario. Hay otros espacios donde ustedes pueden encontrar comentarios, algunos semanales, algunos diarios inclusive, y creo que basta y es suficiente el asunto de los comentarios con lo que tenemos para ello. Por eso aquí nos hemos centrado únicamente en ver el tema, resumir el tema tal y como los autores lo han escrito, para que el elemento esencial de la lección no lo perdamos. Que recordemos los puntos básicos que hay que recordar, y ya ustedes en clase, con su maestro, seguramente tendrán el privilegio y la oportunidad de ampliar estos comentarios y centrarlos en tal vez en la mayor necesidad de cada iglesia y de cada clase o de cada grupo pequeño. Así de que vamos a iniciar con esta lección número 1 que lleva por título La misión de Dios en favor de nosotros, parte número 1. Y hay que señalar dos cosas aquí en este estudio de esta semana. Una es que es fundamental, como dice la lección, antes de nada, entender que la misión encuentra su origen y su finalidad únicamente en Dios. Este es un asunto muy importante, para que no perdamos de vista el asunto de la misión y queramos darle un carácter equivocado, pensando que es nuestra. No, la misión es de Dios. Y tú y yo somos solamente agentes. Por eso su origen y su finalidad de ella se encuentran únicamente en Dios. Y el otro punto que es importante señalar aquí, antes de nada, es que el fundamento de todo esfuerzo, dicen los autores de la lección, que el fundamento de todo esfuerzo misionero debe centrarse en una relación con el Creador y en la comprensión adecuada de su naturaleza y su carácter misionero. Estos dos elementos son sumamente importantes, especialmente ahora que iniciamos este estudio profundo, amplio de este tema, que es el tema de nosotros como iglesia, el tema de la predicación del Evangelio en todo el mundo. Y en esta ocasión hemos dividido nuestro estudio de la lección
en tres partes. Dios nos busca. Segunda parte, Dios profundiza. Y tercera parte, Dios se compromete. En la primera parte, donde Dios nos busca, la lección señala varios aspectos que no podemos pasar inadvertidos antes de entrar en el concepto donde tú y yo nos involucramos directamente en el asunto de la misión. Y entonces la lección señala varios aspectos. Uno de ellos es que antes de que Dios confrontara al hombre y presentara la promesa de la reconciliación, Dios fue en busca de la humanidad caída. Y ese es el punto central de esta primera parte de la lección. Dios buscando al hombre, Dios tomando la iniciativa de poder buscarlo, Dios haciendo su parte en el cumplimiento de la misión que él se había propuesto desde la misma eternidad, como lo vimos el trimestre pasado en la lección de la escuela sabática del libro de Efesios, hermanos. Y entonces nos encontramos con que el pasaje de Génesis 3, de 9 al 15, que nos presenta el tema de la caída, pero especialmente se centra en esa búsqueda intensa, profunda, personal, íntima de Dios con el hombre. Nos encontramos varios asuntos que son esenciales para nuestra comprensión de lo que será nuestra participación en el cumplimiento de esa misión de Dios. En este pasaje de Génesis, Dios aborda esencialmente dos cuestiones, dicen los autores, en este pasaje de Génesis 3, 9 al 15. Uno, su naturaleza misionera, es decir, Dios fue, Dios buscó al hombre. Y número dos, nuestro estado caído, es decir, pues nos encontró fuera de lugar, nos encontró donde no deberíamos de estar. Así de que estos dos pasajes son las dos cuestiones que nos hacen entender y comprender más a ese Dios que nos busca a fin de cumplir la misión que ha trazado para el ser humano. Así que después de buscar a Adán y a Eva y de encontrarlos, los autores de la lección nos presentan la búsqueda de Dios de Abraham, de José y de Moisés. Tres casos muy interesantes, con perspectivas cada uno diferente, con situaciones diferentes, con el fin de Dios buscarlos y entonces encontrar los extensores de esa misión que él mismo había trazado. Ahora, a cada uno de ellos, a esos tres personajes, Abraham, José y Moisés, y a través de ellos a nosotros, el Señor les asegura una cosa muy importante en el cumplimiento de su misión, y es su presencia. A Abraham en Génesis 17:7, a José en Génesis 39:2 y a Moisés en Éxodo 3:12. Y por último, en esta parte diremos que la construcción del tabernáculo, allí en el desierto, fue una manera diferente, pero contundente, para dar sus instrucciones y presentar sus anhelos de estar presente, de estar cerca de sus hijos. Así de que aquí en estos elementos vemos cómo Dios busca al hombre a fin de que el hombre sea parte también de la misión que él ha trazado para toda la humanidad. En el punto número 2, donde Dios profundiza, hablamos de la encarnación de Cristo, que fue una nueva dimensión de Dios de querer estar con su pueblo. Y en esta encarnación, entonces encontramos la manera más completa como Dios se manifiesta en el cumplimiento de su misión. El registro de Mateo 1, 18 al 23, con el nacimiento de Jesús, aquí Dios presentó
de forma concreta su continuo deseo de estar con nosotros en naturaleza y en misión. Ese nacimiento de Jesús abre una ventana en la perspectiva del cumplimiento de la misión que tal vez algunos de nosotros no habíamos visto y que es importante trazarlo a fin de poder entender mañana nuestra parte en el cumplimiento de esta misión. Ahora, Juan 1:14 le da un mayor énfasis a ese deseo divino de estar con nosotros más allá de lo visible. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Un elemento y todavía incomprensible para el ser humano, pero esencial para los hijos de Dios. La vida y el ministerio de Jesús fueron la revelación suprema de Dios. Esa vida y ese ministerio que encontramos registrado en los libros, los 4 evangelios y también en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos de Juan también, que nos hablan de ese ministerio de Jesús. En Cristo, dicen los autores, la naturaleza misionera de Dios se dio a conocer por completo en Cristo. Y entonces, haciendo referencia, por supuesto, a Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los acontecimientos que tuvieron lugar durante su última semana de vida conectan, dicen los autores de la lección, la expectativa del pasado con la esperanza del futuro. Esa última semana cumple una función esencial para nosotros: conectar el pasado con la esperanza del futuro. Y en la tercera parte de nuestro estudio de esta semana vimos a un Dios que se compromete. Y entonces encontramos la declaración más extraordinaria y más conocida en el mundo cristiano, Juan 14, del 1 al 3, en donde el Señor se compromete al presentarnos la bendita esperanza que refleja una vez más el deseo del Creador de estar con nosotros ahora por toda la eternidad. Un extraordinario pasaje que desde el punto de vista misionero nos hace entender todavía más esa misión de Dios en favor de cada uno de nosotros. Esa promesa, señala la lección, finalmente se hará realidad. Así lo declara Apocalipsis 21:3, cuando habla de un nuevo cielo y una nueva tierra y todo renovado para bendición del ser humano. Y nuestro punto de lección de esta semana concluye con esa cita de Deseo de todas las gentes, página 18. La obra de la redención será completada. La tierra misma, el mismo campo que Satanás reclama como suyo, quedará no solo redimida, sino también exaltada. La misión de Dios en favor de nosotros, seguramente en esta perspectiva de esta semana, cobrará un significado importante en tu comprensión, en tu entendimiento y en tu aceptación de tu parte en ese programa misionero de Dios. Y yo terminaría con una pregunta. La búsqueda de Dios, su encarnación y la promesa de su retorno, ¿qué papel juega en tu vida? Una pregunta muy importante para comentar, para reflexionar y para ayudarnos a entender que esa misión que pertenece a Dios se ha extendido para bendición también
de cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano, en tu estudio, con tu clase de escuela sabática, y que puedan quedar las bases bien claras para que tú y yo podamos ir comprendiendo mejor el papel fundamental también de cada uno de nosotros en el cumplimiento de esta misión que Dios creó para la salvación del hombre. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.